hemos dado una visión global de un poco de la obra de Moneo y como decía, y bueno, esos cuatro elementos que yo comentaba que analizaba la obra de Moneo, pues al final de alguna forma se refleja también en nuestra propia obra, ¿no? Pero claro, no solo el contexto, el movimiento, la luz y la construcción están en los pilares de nuestra obra, sino bueno, hay algunos otros aspectos que también tenemos en cuenta, por supuesto, como la innovación, la tecnología, o la humanización, o la sostenibilidad, ¿no? Al final, nosotros lo que buscamos es llegar con esos cuatro pilares fundamentales y acompañados quizás de estos cuatro más secundarios, pues llegar a una arquitectura que sea pues una arquitectura útil, que sea una arquitectura permanente y que sea también contemporánea, ¿no? De alguna forma. Entonces, aquí os voy a mostrar básicamente cinco edificios nuestros. Uno de ellos es el pabellón Moisés Ruiz. El pabellón Moisés Ruiz, por ejemplo, pues en cuanto al contexto, pues mirar, aquí había un elemento importante, y es que había un palmeral en ese solar, y una de mis preocupaciones era precisamente mantener ese palmeral. En principio estaba previsto quitar el palmeral y el ayuntamiento tenía previsto quitarlo, pero yo lo que le propuse al ayuntamiento fue retrasar la alineación del pabellón y crear como un zócalo, un gran zócalo a través de una gran rampa que permitiera un espacio, aquí en planta se ve, donde pudieran mantenerse ese palmeral, esas palmeras. Esto es una foto precisamente del principio. La verdad es que algunas palmeras se mantuvieron, pero otras lo que se hicieron es que se tuvieron que llevar y luego volver a traerlas, ¿no? Pero bueno, ese interés por el contexto de alguna forma pues lo podemos reflejar en ese tema, ¿no? La luz, pues mirad, la luz quizá, como decía antes, es uno de los aspectos pues más importantes y donde hacemos más hincapié. Aquí, por ejemplo, tenéis todo lo que sería la pista de calentamiento del pabellón. Esta sería la cubierta. Nosotros lo que queríamos de alguna forma era crear como una cubierta que tuviera la sensación como de un cuerpo flotante, ¿no? Que flotara y que te diera la sensación como que está en un espacio, como en un sótano con unos pozos de luz. Entonces ese efecto lo conseguimos a través de una serie de lamas, creando unos pozos de luz con las lamas verticales. Una cosa muy sencilla, pero que lo que te permitía de alguna forma es crear como un dinamismo en la iluminación, y se creaba de hecho se crea como una iluminación, podríamos decir, ascendente, ¿no? Abajo la intensidad es mucho menor, arriba es mayor, y se produce como, a mí me gusta hablar de una atmósfera, podríamos hablar como ascéptica, ¿no? Una atmósfera ascendente y que hace que cuando los deportistas, los que están en el pabellón, pues prácticamente estén centrados, porque en todo el perímetro, pues por supuesto no hay ninguna ventana, y solamente arriba es de donde procede toda la iluminación del pabellón, ¿no? Este es el proyecto de los refugios. Los refugios es una red de galerías subterráneas que hay en la ciudad de Almería de 4,5 kilómetros, y nosotros lo que hicimos fue recuperar básicamente como 1 kilómetro de galería. 1 kilómetro de galería y bueno, una de las cosas que precisamente queríamos mantener era el carácter original de esa galería. De hecho,
hicimos muchos trabajos en el interior de la galería, pero prácticamente no se nota. Cuando visitas la galería da la sensación de que casi no se ha hecho nada. De hecho, por ejemplo, uno de los elementos característicos de la galería eran estos dos tubos de acero que dan acceso a la diferente iluminación, a la iluminación de la galería, que hacen referencia a los dos hilos de cobre originales que iluminaban la galería y que conectaban y que iban conectando una serie de bombillas incandescentes que estaban situadas cada 6-7 metros aproximadamente. Entonces nosotros lo que hicimos fue simplemente colocar dos elementos, dos tubos de acero. En el pabellón, por ejemplo, en el pabellón de acceso, incidiendo en esta idea del contexto, ¿no? Pues construimos el muro de hormigón utilizando un encofrado que era similar al que se había utilizado en la galería cuando se construyeron las galerías originales para construir la bóveda de la galería. Los propios vidrios tienen también un grafismo que hace una abstracción del plano original de la galería. Es decir, siempre hemos intentado que los proyectos de alguna forma se relacionaran ya no solo con el espacio físico, sino con la historia del lugar o con las circunstancias del cliente en ese caso, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, el encofrado y se ven los detalles del encofrado e incluso algo del grafismo. Bueno, el grafismo se puede ver también aquí. Otro de los aspectos, por ejemplo, que tuvimos en cuenta en el tema de los refugios es que, bueno, debajo precisamente de los refugios, lo que nos encontramos fueron una serie de restos de una de las antiguas puertas árabes que tenía la ciudad de Almería. Unos antiguos restos que nosotros queríamos dejarlos visibles y de hecho planteamos un suelo de vidrio. Lo que pasa que, bueno, los temas políticos, al final la Junta de Andalucía decidió que se taparan y que no querían, no querían hacer todas las labores arqueológicas para que se vieran como realmente deberían verse. De hecho, si veis, aquí hay una serie, se ve como grava, que lo que está tapando es precisamente los restos arqueológicos, que es algo que no entiendo muy bien, pero bueno, fue una decisión política que se tomó en aquel momento y bueno, esto se inauguró en el año 2006, hace ya casi, bueno, tienen ya mayoría de edad los refugios, tienen ya hace 19 años ya, y bueno, pues ahí sigue la grava tapando los restos arqueológicos. En fin, cosas misteriosas que... Este es el acceso, por ejemplo, a una zona donde había un pequeño hospital, un quirófano donde incluso se hacían operaciones y donde incluso hubo nacimientos de bebés, de niños. Esta galería, pensad que están 10 metros bajo tierra. Bueno, pues esta galería, este acceso al quirófano, fijaros, tiene una serie de estucos que hacen referencia y que eran los mismos estucos que se utilizaban y que se utilizaban en las viviendas del siglo XIX de Almería, en aquella época. De hecho, hay algunos vestíbulos en algunas viviendas de la ciudad que todavía mantienen este tipo de estuco. Pero este tipo de estuco solo lo podéis ver aquí. Hace 4 o 5 años visité los refugios y prácticamente habían quitado todos los estucos. No sé lo que pasó, alguien decidió que se estaban deteriorando, que se estaban cayendo y solamente queda un pequeño resto, dejaron como un detallito de algunos de ellos pero bueno, por lo menos tenemos esta fotografía
Bueno, esto engancha también quizás con la protección, en la poca o la falta de sensibilidad muchas veces que hay en algunos ayuntamientos, en algunas instituciones nuestras, que de cara a la protección del patrimonio, ¿no? Es decir, espacios de este tipo, pues la verdad que deberían tener seguramente pues personas dedicadas permanentemente a la protección, igual que está el conservador de la Alhambra, pues no sé, pues entiendo que deberían, quizás en otro nivel, a lo mejor en otro grado, pero deberían tener personas dedicadas a todo esto, a cualquier obra o cualquier acción que hubiera que hacerse en los refugios, ¿no? O en cualquier otro edificio de este tipo. Bueno, aquí podéis ver algunas imágenes más donde vemos, bueno, el tema de la luz, por ejemplo, que era uno de esos 4 pilares que yo os hablaba antes. Mirad, pues aquí precisamente en la entrada a los refugios lo que planteamos fue una bóveda de medio cañón para que iluminara precisamente justo la entrada de los refugios, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de la galería. Antes os hablaba también de esos dos hilos, de cobre originales, y cómo los sustituimos por esos dos elementos esos dos tubos de acero. Todo este suelo, que parece antiguo, pero realmente esto es suelo nuevo, porque ahí debajo, por supuesto, levantamos todo el suelo y lo llenamos de instalaciones, pero quisimos al final darle un acabado muy similar al que tenía. Es decir, nosotros lo que buscábamos era no desvirtuar el carácter original de los refugios. Incluso las propias paredes prácticamente se mantuvieron como estaban. En fin, os podría contar miles de cosas de los refugios. De hecho, quien no lo conozca, yo creo que, en fin, es una visita que merece la pena hacer. Mirad, cuando estábamos haciendo el proyecto, pues había que cumplir toda la normativa. Y una de las normativas más exigentes era la normativa contra incendios. Entonces, bueno, el técnico municipal, pues hizo un informe del colegio, de los refugios, de la galería, y nos dijo que lo cumplía, que no cumplía contra incendios, que había que poner puertas contra incendios no sé si era cada 8 o 10 metros. Claro, imaginaros, es decir, una galería de 1 kilómetro, es decir, es que pierdes completamente, se pierde el carácter, se pierde la esencia de todo. Y luego piensa, dice, bueno, pero aquí, ¿qué es lo que se va a quemar? Si aquí no hay nada. Bueno, pues yo fui a reunirme, fui a hablar con el técnico municipal, que era un compañero arquitecto. Pues no hubo manera, y al final tuve que hablar con los bomberos, tuve que hablar con el jefe de bomberos de Almería, tuvimos varias reuniones con él, estuvimos allí en los refugios, y al final el jefe de bomberos hizo un informe dice, mira, que no hay ningún problema, aquí no hay por qué poner puertas cortafuegos, pero eso nos llevó como 3-4 meses de gestiones con el ayuntamiento hasta convencer al compañero que no era necesario. Pero en fin, lo digo, alguna anécdota. Luego, bueno, pues nos encontramos, por supuesto, durante las obras de rehabilitación nos encontramos pues muchas sorpresas, otro tipo de galerías que no estaban, que eran de otra época, incluso más antiguas que la propia de los refugios, porque los refugios se construyeron como un proyecto específico para proteger a toda la población de Almería durante la Guerra Civil. Es decir, los refugios acogían a las 40.000 personas que tenía la ciudad de Almería en aquel momento. Es decir, es algo único en el mundo. No existe una ciudad a nivel mundial, yo no la conozco, que creara una red de refugios subterráneos para proteger a la población. Hay refugios en algunas ciudades, hay refugios en Berlín, pero bueno, son refugios puntuales. Pero un proyecto de este tipo, para proteger a toda la población de una ciudad, yo no conozco ninguno. Es algo único, ¿no?
Bueno, como veis al final, pues de alguna forma la atmósfera que se crea, pues es una atmósfera también, bueno, pues muy tenue, lúgubre, pues podríamos hablar, ¿no? Bien, este es otro proyecto que hicimos en Los Almendros, donde volvemos a tener en cuenta esos 4 pilares que os decía: el contexto, el movimiento, la luz y la construcción. El contexto, ¿cómo se refleja aquí? Pues mirad, el contexto físico está claro. El contexto físico, aquí hay una ladera. Fijaros cómo planteamos dos volúmenes escalonados, precisamente, que se adaptaban a la ladera. Luego, el tema de los colores, a mí nunca me ha dado miedo el tema de los colores. De hecho, bueno, hay... decía, lo tenía por aquí anotado, ¿no? Decía Goethe, ¿no? que el color es el sufrimiento de la luz, ¿no? No deja de ser el color, no deja de ser una evolución también de la luz, ¿no? Y mirad, el primer día que yo visité la zona, esto es un barrio pues muy deteriorado de la ciudad de Almería, y cuando el primer día que visité la zona me sorprendió sobremanera que entre las casas, pues más o menos blancas, ocre, que había en el barrio, pues de pronto había unas zonas de patio que estaban llenos de ropa, pero de ropa colorida, de colores vivos y demás. Y nosotros lo que queríamos hacer era un proyecto que el barrio y la gente del barrio se apropiara de alguna forma de él. Entonces, bueno, pues pensamos, digo, bueno, si introducimos precisamente esos colores con los que la gente se siente identificada, pues será un elemento más precisamente para que la gente se apropie del edificio. Porque el edificio lo que pretendía también era cubrir las necesidades que tenía el barrio. El barrio no tenía guardería, pues uno de los usos que tiene el edificio es una guardería. No tenía biblioteca, uno de los usos que tiene biblioteca. Es decir, tiene una serie de usos que necesitaba el barrio. Entonces, por eso introdujimos el tema del color. De todas formas, el tema de los colores, en fin, pues hay que tener cuidado. Yo entiendo que a veces que puede haber gente que le resulte un poco extraño, y a mí me gusta siempre, me gusta hacer referencia a algo que decía Benito Pérez Galdós en su novela de Fortunata y Jacinta, ¿no? Cuando hablaba de los mantones de Manila, cuando estaban de moda en el siglo XIX en España, ¿no? A principios del siglo XIX, los mantones de Manila eran un objeto de mucha calidad, que lo tenían solamente las clases más pudientes, eran carísimos, y bueno, en fin, era algo bastante exclusivo, ¿no?, de la población. Sin embargo, comenta Galdós que conforme fue avanzando el siglo XIX, cuando las comunicaciones con París empezaron ya a ser un poco más fluidas, la gente empezó a ir a París porque ya había tren que te llevaba hasta París. Entonces empezó a cambiar de alguna forma los gustos y de alguna forma empezaron a verse como más colores grises, colores plomizos, y Galdós precisamente lo achaca al color plomizo del cielo de París. Y lo que pasó es que los mantones de Manila, que eran muy coloridos, de pronto empiezan a dejar de estar de moda y empiezan a abaratarse, y entonces las clases quizás con menos poder adquisitivo pues son las que empiezan a adquirir los mantones de Manila. Es decir, que esto de los colores, bueno, pues va por moda, va por barrio, pero sí es verdad que, bueno, yo creo que tiene su interés, y que hay momentos y hay ocasiones donde bueno, pues procede hacerlo, procede aplicarlo, y no hay que tenerle ningún miedo. Le Corbusier utilizaba muchos colores en muchos edificios, pero no solo de Le Corbusier, sino que es que hay referencias incluso ya de la arquitectura asiria, que ya utilizaban los colores, incluso por supuesto la arquitectura griega y demás, ¿no? Bueno, pero la explicación de un poco de los colores aquí en este edificio es un poco la que os comentaba, ¿no?
La luz, ese otro pilar, pues mirad, la luz, aquí vemos luz cenital, luz indirecta, luz tamizada, luz filtrada, luz lateral, luz reflejada incluso en el propio suelo. Bueno, al final, a mí me gusta hablar de una atmósfera luminosa, un poco chispeante, podríamos decir una atmósfera eléctrica, como muy viva, que yo creo que va muy en línea con la personalidad también de la gente del barrio. De hecho, es un edificio que, bueno, la gente del barrio lo utiliza, ¿no? Lo utiliza y lo usa. Bien, este es el centro de salud, un centro de salud que hicimos también en Almería, y hablando del contexto, como decía antes, pues mirar, este centro de salud, que se desarrolla a través de alrededor de 4 patios, tiene una gran sala de espera aquí central, con 4 patios, y el revestimiento y todo el exterior tiene como un gran zócalo gris, que de pronto se eleva y coge cierta potencia en la fachada norte, y luego tiene aquí, tiene todas estas lamas que son de mármol blanco Macael. Es la primera vez donde el mármol blanco Macael se pone con tanta profusión en una fachada en lamas. De hecho, pues como consecuencia de este proyecto, pues nos dieron el premio Macael en su momento, en el 2009. Pero lo que me gustaría es comentar por qué al final llegamos a esta solución. Mirad, cuando estábamos con este proyecto y estábamos viendo precisamente diferentes posibilidades de fachada, incluso algunas de ellas eran con materiales cerámicos, recuerdo que las teníamos encima de la mesa, de pronto salió una noticia en prensa pues bastante sorprendente, y es que se descubrió la mayor geoda del mundo en Almería, la geoda de Pulpí. Y ahí aparecía una foto de la geoda, del interior de la geoda de Pulpí, con unos cristales blancos, y a mí me llamó mucho la atención. Además era una foto como a media página, y claro, yo estaba precisamente con este proyecto, estábamos viendo incluso temas de lama, y fue ver aquella foto y digo, si es que esto es lo que tenemos que hacer. Entonces realmente lo que hicimos ahí fue como darle la vuelta a la geoda, y los cristales de la geoda, pues podría ser de alguna forma como una abstracción, es decir, esto se podría ser como una abstracción de la geoda, ¿no? Del interior de la geoda de Pulpí. Bueno, al final estamos contextualizando el proyecto en un momento dado por algo que ocurre y que sucede en un momento concreto, ¿no? Luego, otra cosa que siempre de alguna forma, bueno, buscamos, es decir, esa dualidad de materiales. Mirad, aquí utilizamos un material más oscuro, más fuerte, próximo al terreno, y luego pues, un material quizá un poquito más liviano arriba, ¿no? Esto mismo también lo hicimos en el pabellón Moisés Ruiz. El pabellón Moisés Ruiz, acordaros que teníamos un gran zócalo de hormigón visto, y luego la caja, una caja de aluminio, una caja un poco más etérea, un poco más liviana, en la parte de arriba. Es decir, esa dualidad de lo pesado con lo ligero, ¿no? de lo vivo con lo muerto, sentimiento y razón, emoción y razón, a mí siempre me ha interesado, ¿no? Es decir, incluso en la propia geometría, ¿no? Muchas veces combinar una geometría muy radical, muy potente, con algo mucho más libre, ¿no? Eso lo hemos hecho muchas veces. Y eso lo hacía Moneo también. En el Ayuntamiento de Logroño. Si alguien, no traigo aquí ninguna imagen, pero bueno, el Ayuntamiento de Logroño, con una pieza como muy racional, de pronto, pues en una de las esquinas aparece una sala con una curva muy orgánica, y bueno, se produce ahí un contraste muy potente, ¿no? Por eso os decía antes al principio que muchas veces no sé muy bien cuánto ha influido Moneo mío, o si es porque por el interés que yo he tenido en ese tipo de dualidades, o en ese tipo de cuestiones, por lo que me he fijado tanto en Moneo, ¿no?
Bueno, estos son algunas imágenes también donde sobre todo vemos el tema de la luz, ¿no? Esa luz que se filtra a través de las lamas, la luz que se introduce a través de los patios. Fijaros que este es el espacio de espera del centro de salud, y entonces es un espacio de espera donde hay una luz pues muy serena, una luz, a mí me gusta hablar de una luz tranquila, una luz serena, una luz higiénica, ¿no? Muy limpia, porque además el mármol blanco Macael nos lo llevamos también a los suelos. Es decir, estamos buscando también una atmósfera lo más higiénica posible, ¿no? Y esa dualidad que os decía antes entre quizás lo racional y lo emocional, bueno, pues aquí la vemos precisamente por el contraste de esos 4 naranjos que plantamos también en el centro de cada uno de los patios. Esta foto es muy antigua ya, pero ahora los naranjos están ya bastante más frondosos y se produce, y hay una luz incluso mucho más agradable, ¿no? que se filtra a través de los naranjos, y la verdad que es un espacio, este espacio de espera, me lo han comentado en alguna ocasión gente o amigos que van a ese centro de salud, y dice que es que le encanta ir al centro de salud. Digo, pues, joder, pues magnífico, ¿no? Al final de eso es lo que se trata, es decir, que hagamos realmente obra y que hagamos proyectos que cubran las necesidades de las personas y que ayude a que seamos mejor y vivamos mejor y estemos más cómodos y más confortables, ¿no? Bien, esta es la otra imagen precisamente de esos 4 patios que os decía, y aquí un gran patio. Mirad aquí, os puedo contar una anécdota. En principio, cuando estábamos haciendo el proyecto, hubo un momento que planteamos solamente 3 patios y planteamos una serie de imágenes de perspectiva, y claro, al tener solamente 3 patios, ese dinamismo, esa profundidad que se produce cuando tú entras en el centro de salud, no era tan potente, ¿no? Daba la sensación como que había como cierta simetría ahí con los 3, y entonces decidimos introducir un 4 para que se produciera precisamente esa visión, una visión un poco más en profundidad, ¿no? Que hubiera más dinamismo en la vista. Pero inicialmente habíamos planteado 3 patios nada más. Pero yo creo que acertamos poniendo ese 4.º patio. No sé cómo voy de tiempo. ¿Son las 8 ya? Termino. Bueno, este es el último edificio, el Pita. Bueno, pues aquí otra vez utilizamos lamas de mármol, parecidas a las del centro de salud, pero aquí son más largas y son fijas. Bueno, aquí comentaros quizá, mirar aquí, mira, esta es la planta del Pita es una planta muy racional, tiene una gran galería, una galería muy potente con vidrio, con suelos de vidrio, el forjado de vidrio, y luego una serie de huecos laterales por donde sube la vegetación, ¿vale? Estas son algunas imágenes también precisamente de la luz. Solo decir un tema, mira, en relación con el contexto, el cliente en este caso quería un edificio muy tecnológico. Quería que este era el primer edificio que se hacía en el Parque de Innovación Tecnológica de Almería, y quería que fuera una referencia para todos los que se hicieran después, para todos los que vinieran después. Entonces quería algo que fuera tecnológico, que de alguna forma recogiera los valores que quería transmitir el parque. Y entonces, bueno, pues eso fue lo que buscamos. De hecho, hay algo, muchas veces los edificios te sorprenden y ocurre una cosa con este edificio. Y este edificio, cuando te aproximas a él desde la playa, desde una carretera que hay desde la playa, por la mañana, cuando le da el sol a las lamas, parece como que las lamas vibran, porque se produce una circulación de aire caliente alrededor de las lamas, y entonces de alguna forma refuerza esa imagen tecnológica con ese campo magnético que se produce alrededor. En fin, a veces los edificios te sorprenden para bien, pero la mayoría de las veces para mal. Pero bueno, en este caso
la verdad es que, bueno, fue... Mirar, esto por ejemplo es la galería esa que os decía, con ese suelo. Entonces es una galería completamente interior, absolutamente interior, pero tiene la luz que entra desde la cuarta planta y llega hasta abajo. En una visita que hice en un momento dado, alguien dijo, oye, ¿aquí se puede fumar? Porque pensaba que estaba casi en el exterior, ¿no? Y bueno, ya la verdad que es una galería muy agradable donde incluso hacen eventos y hacen muchas actividades, ¿no? Bueno, conclusiones, yo creo que no voy a dar muchas más conclusiones, que bueno, que la luz, quizás solamente incidir en el tema de la importancia de la luz, ¿no? De que cada espacio requiere su luz, a la vez que bueno, cada tipo de luz, de alguna forma, cualifican los espacios y lo hacen diferentes y lo hacen únicos, ¿no? Voy a terminar con un breve vídeo y a ver si... Bueno, pues muchas gracias.